Un WhatsApp. Voces y contexto. Un programa expansivo. Voces y contexto. Todas las voces, todas, también la tuya. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Un programa que no te deja tranquilo. Apago el motor para escucharlo mejor. Voces y contexto. Voces y contexto. Un programa que no se queda quieto. Se presta para el movimiento. Voces y contexto. Rock and roll y fiebre van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre van de la mano los dos. Voces y contexto. En Caput. Buen día, amigos, estamos en la emisión número 80 de Voces y Contexto, casi el último programa del año. Estamos acá en el estudio de Radio Caput. Sabemos que nos podemos comunicar a través de la web de Radio Caput, que es www.radiocaput.com. Si quieren dejarnos un mensaje, lo pueden hacer al 15 3378 1859. Durante la semana nos mantenemos comunicados fluidamente a través de nuestro Facebook y a partir de mañana pueden volver a escuchar la emisión de hoy desde nuestro canal de YouTube Voces y Contexto Radio. Si quisieran ver toda la producción completa de Radio Caput y de la radio anterior, de Voces y Contextos y del ciclo anterior, lo pueden hacer desde nuestro blog, que es www.vocesycontexto.blogspot.com. Y ya está la introducción introducida. Nada como ir juntos a la paz. Voces y contexto. Voces y contexto. Caminos de desandar. Todas las voces, todas. Pero no nos lo perdimos. Un programa lleno de incorrecciones políticas. Nada como ir juntos a la paz. Voces y contexto. Bueno, hoy vamos a presentar a un amigo que ustedes conocen porque muchas veces ya lo entrevistamos. Lo entrevistamos incluso desde la radio anterior, desde el ciclo anterior, que es nuestro querido Eduardo Chávez Molina, que está aquí en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, gracias Adriana y a las escuchantes, se dice, ¿sí?, ¿no?, de Voces y Contextos por la invitación. Para nosotros es realmente una alegría y casi te diría, sin exagerar, que es como una necesidad, porque todos conocemos tu trabajo de tanta experiencia durante muchos años en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de de Ciencias Sociales de la UBA, y tu especialidad que es movilidad social y desigualdad social. Y esta es una etapa me parece a mí, como de detenernos y de hacer una mirada retrospectiva retrospectiva de cuál es el estado de nuestra sociedad, qué pasa con esta movilidad social, qué pasa con las nuevas condiciones laborales. Bueno, esto es como el prólogo de lo que vamos a conversar. Y por supuesto nos interesa muchísimo, sabemos que estás muy, muy vinculado a lo que pasa en nuestra realidad, doliente realidad latinoamericana. Así que, bueno, empecemos por donde vos prefieras. Bueno, yo lo primero que pensé era la idea de voces y contextos, ¿no? Es decir, bueno, las voces, ¿qué es lo que se escucha? Hay un elemento que es principal, que ordena en general los procesos de explicación del mundo social, la desigualdad, los ingresos, la pobreza, que es el empleo, ¿no? Esa es una característica principal. Entonces, las voces que se pueden escuchar son las voces callejeras o las voces mediáticas en torno a la problematización del empleo en la Argentina actual, y que no se escapa un poco a las problemáticas nacionales, regionales, internacionales sobre el empleo. Considerando que el empleo es una faceta remunerada de una actividad que nosotros en términos generales le llamamos trabajo, ¿no?, que es toda actividad humana que implica un desgaste, desde el cuidado, de la protección hogareña, hasta la producción de bienes y servicios.
En ese mundo del trabajo yo quiero hablar específicamente del empleo, que implica un proceso de intercambio de actividades por dinero, ¿no? Que es lo que uno pone el acento cuando quiere hablar de el mundo laboral, ¿no? Entonces, las voces son en realidad de preocupación, ¿no? ¿Qué pasa con la desocupación? ¿Qué pasa con las potenciales reformas laborales? ¿Qué ocurre con los ingresos magros, ¿no? Las formas de contratación, o sea, ¿qué le pasa? Sí, que ¿no? hemos hablado de ese tema en tu visita anterior. Claro, es decir, ¿qué pasa con los procesos de flexibilización, pauperización, etcétera, de las contrataciones? Y después cuestiones más internas del mundo del empleo, que tienen que ver con las relaciones interpersonales, la seguridad laboral, ¿no? Que es otro tema que también está inserto. Hay actividades que son más inseguras que otras. ¿Qué hace la sociedad, qué hace el sector empresario, qué hace el Estado, qué hacen los propios trabajadores para protegerse esas condiciones de inseguridad? Bueno, esas son como las grandes voces, ¿no? Que aparecen hoy en día. Y específicamente en el caso argentino creo que hay 2 o 3 que son de mayor preocupación, ¿no? Para el mundo de los que están asalariados son los ingresos, ¿no? El mundo de los asalariados es el tema de ingresos. Es decir, los ingresos hoy no me alcanzan, en general, ¿no? Es la voz que uno escucha, los ingresos son magros, los ingresos son bajos, en términos salariales. La segunda preocupación es el formato de contratación. Ese formato de contratación genera 2 caminos en la vida adulta de las personas. Esos 2 caminos hoy en día es la jubilación o las pensiones, ¿no? Si yo tuve aportes porque los formatos contractuales implicaron protección, es muy probable que tenga una jubilación. Si yo no tuve aportes o mis aportes fueron irregulares, el camino es la pensión jubilatoria. Justamente uno de los temas hoy en debate de la emergencia, sí, justamente ¿no? hoy. del plan gubernamental en estos días. Bueno, ese es un tema, ¿no? El tema de la contratación en un contexto donde vivimos en una sociedad con alto porcentaje de población en condiciones de informalidad. Bien. Esas condiciones de informalidad, la característica principal, tienen muchas, pero la característica principal tiene que ver con la regulación de la protección de su condición laboral. ¿Bien? Y ahí también tenemos 2 caminos, o dos situaciones específicas. El mundo de los asalariados informales y el mundo de los empresarios informales. Ese conjunto hace alrededor del 40% de la población. Digo esto porque mucha gente cree que son todos asalariados. No. Ahí entra el mundo de los cuentapropias que no aportan. Y estás hablando de un 40%. 40% de la población argentina. ¿Bien? Es elevado. El otro 60% está protegido bajo los formatos, ya sea de empresarios que se aportan, cuentapropistas que aportan o asalariados que se les aportan. ¿Qué se vivió en los últimos...? Este es un tema central porque desde ahí se construyen además los aparatos solidarios argentinos de solidaridad jubilatoria, ¿no? Los activos pagan además parte de las jubilaciones de los inactivos. Los inactivos fueron aportando a lo largo de su vida, pero el momento que cobran, recuperan una parte de lo que aportaron, pero reciben de los activos. Acá se van produciendo problemas, algunos problemas demográficos, ¿no? ¿Cuál es el problema demográfico? La gente cada vez tiene menos hijos, entonces empieza a disminuir la cantidad de activos posibles. Sí, y ¿bien? También la expectativa de vida que aumentó. La expectativa de vida aumenta, por lo cual la jubilación se hace más larga, y acá está el tercer problema. El tercer problema es que tenés un conglomerado de población asalariada que no está protegida o no realiza, o alguien no le realiza aportes jubilatorios, donde la Argentina tiene la particularidad de que esos mecanismos jubilatorios son solidarios, a diferencia del caso chileno, claro, ¿no? Por ejemplo, o del caso norteamericano. En el caso argentino es un mecanismo solidario donde todos aportamos y ahí se genera un proceso de redistribución. Es lo mismo que la obra social, ¿no? La obra social, ¿quién paga la obra social? La paga el que está enfermo y el que no está enfermo, ¿no? También es una caja solidaria de protección de salud. Bien, pero ¿qué se ha vivido en los últimos años? Cambios profundos en los modelos de negocios que ha generado que las condiciones contractuales del mundo de los trabajadores empiecen a mostrar porosidades, a mostrar debilidades, a mostrar condiciones de flexibilidad en pos de la productividad, ¿no? De la productividad o la búsqueda de ganancia del sector empresario, lo cual genera modelos de negocios específicos para
en algún sentido, adelgazar aquellas condiciones que obligan a que el empresario tenga que pagar más costos sobre las protecciones laborales. ¿Bien? Es por eso que en los últimos 4 años, si hay una característica particular del gobierno macrista, ha sido la disminución sustantiva de la población que ha conseguido empleos bajo el formato que nosotros conocemos como tradicional, es decir, que te pagan aguinaldo, jubilación, es por tiempo indeterminado, ¿no? Ese es un segmento. La estabilidad laboral. La estabilidad, la famosa estabilidad laboral que conoce, y estas las curiosidades del planeta entero, que conoce el mundo adulto, pero el mundo joven no, y al mundo joven se le niegan esas condiciones que el mundo adulto sí tuvo, ¿no? Y en muchos casos hoy lo sigue teniendo. Eso genera problemas y preocupaciones, ¿no? Y después el otro tema de fondo de preocupación, que creo que ya lo mencioné, tiene que ver con el salario, ¿no? Creo que hay en el caso argentino particularmente, pasa en todos lados, hay un fuerte proceso de pauperización, ¿no? Pero este proceso de pauperización viene dado por cuestiones más macro, como son inflación, devaluación, ¿no? Que incide sobre la estructura de precios, y al incidir sobre la estructura de precios afecta a tu salario. Pero el otro componente es el tipo de contratación, claro, ¿no? El tipo de contratación. Entonces tenemos caída del empleo asalariado formal, aumento del cuentapropismo, y en sus dos facetas, cuentapropismo formal, cuentapropismo informal, aumento de contrataciones más flexibilizadas, y la aparición de un modelo de negocio que se instala, aún sin claras regulaciones, que son los empleos colaborativos, que se manifiestan a través de las plataformas. Claro, ¿no? La economía de las aplicaciones, exacto, de las que nos hablaste en tu visita anterior. Exacto, ¿no? Ese es el contexto del panorama laboral, que no solo afecta a la Argentina, ¿no? Afecta, yo te diría, al planeta entero. Cuando uno va a Inglaterra, va a Francia, España, Italia, por mencionar algunos países, sin contar Estados Unidos, que fue uno de los primeros además que empezó a pensar estos temas de los empleos, por ejemplo, los empleos colaborativos, uno se va a encontrar con esa fuerte... Cuando vos decís colaborativos, ¿qué se supone que debemos comprender? Bueno, en realidad es un eufemismo empresarial, sí, ¿no? Es un eufemismo empresarial que habla del empleo precario, empleo a destajo, lo menciona como empleo colaborativo, en el sentido de que como no hay un formato de contratación, no hay un horario establecido, al no haber un horario establecido, se licúa las condiciones asalariadas disciplinarias, pero tiene otros mecanismos disciplinarios, ¿no? Que es el compromiso a otorgar horas de tu día a este tipo de empleo y a aceptar las condiciones de la prestación de servicio específica, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con vender una pizza, ir a buscarla y entregártela en tu casa, ¿no? O prestar mi auto y yo manejarlo después de un horario determinado para transportar gente, como es el Uber, ¿no? O Cabify, o ¿no? Las otras tiendas. O los mecanismos en el cual, por ejemplo, que yo creo que lo comenté, los empleos domésticos que funcionan bajo esta lógica también, ¿no? Sí, que hay empresas que tercerizan el trabajo doméstico. Claro, incluso es una de las grandes empresas latinoamericanas es Argentina, ¿no? Que se llama Solver, ¿no? Que tiene sede también en Colombia, en Chile, México y acá. Discúlpame que te interrumpa, Eduardo. Sí. Estas empresas de las economías colaborativas también son empresas que prácticamente no tienen personal. Tienen poco personal, ¿no? Hay un personal administrativo que necesitan tener un personal administrativo pequeño, ¿no? Mínimo. Alguno que permita hacer ajustes continuos a sus plataformas, o alguno que tenga un área administrativa. En general, la área administrativa ellos lo tienen, ¿no? Cuando uno va a Rappi, cuando va a Globo, tenés. Lo que no tenés es el conglomerado del trabajo operario constituido como tal, ¿no? Ahí es donde se intenta continuamente adelgazar esas condiciones organizativas, de seguridad, de ingresos, sobre todo ese mundo de los operarios, ¿no? Eso es una constante que se viene dando ya desde la década del 40-50, ¿no? Desde el inicio del agotamiento de los modelos fordistas y la aplicación de otros modelos de productividad, del toyotismo, el onismo japonés, ¿no? Sí. O las formas novedosas pre-tayloristas hoy en día, lo que tiene de trasfondo es mermar la condición de derecho del mundo de trabajadores, ¿no? Bueno, ese es un contexto, ¿no? Donde
América Latina sufre, por un lado, ese elemento fuerte, un elemento estructural, que es las condiciones de informalidad. Tiene muchas explicaciones, después si querés profundizamos. Y después, por el otro lado, a ese mundo de informalidad se le suman estos modelos de negocios, ¿no?, que limitan las condiciones de protección laboral. Pero no solamente limitan las condiciones de protección laboral, porque yo te podría decir, bueno, no me protejan, pero páguenme tanto, que yo con todo ese dinero que me van a dar me voy a proteger, pero ni siquiera me pagan tanto para protegerme. Entonces Latinoamérica vive ese proceso. Chile es una expresión, ¿no?, de ese agotamiento. Colombia es una expresión de ese agotamiento. Algo que se viene manifestando históricamente en América Latina, ¿no? Tal vez los países en términos regionales que uno puede comparar con mayores condiciones, entre comillas, todo esto tomado con pinzas, mejores condiciones societales en Argentina y Uruguay. ¿Bien? Algo menos Costa Rica, ¿no?, algo menos Cuba, pero el resto vive contextos. Ahora, lo importante es decir, bueno, pero cuán lejos, cuán cerca estamos de ciertos paradigmas, ¿no? Porque hay construcción de paradigmas, una construcción de paradigma liberal o neoliberal te puede decir, no, esto que siga su flujo y vamos a mejorar las condiciones a medida que este flujo que lo regula el mercado, ¿no? Exacto, que fue lo que vivimos durante estos 4 años y que muestra límites, ¿no?, sobre todo en sociedades como la Argentina, de alta productividad por parte de pequeños y medianos empresarios, en el sentido de existencia, no tanto en producción de bienes, pero es una sociedad que tiene muchos productores, ¿no? Entonces un modelo neoliberal va a contrastar con esa capacidad que tiene una población que produce. Entonces uno, para ordenar estos paradigmas, ¿no?, un paradigma liberal, pero también puede haber un paradigma desarrollista, un paradigma socialdemócrata, donde la construcción de la igualdad sea el elemento central, es decir, organizar la sociedad en términos de igualdad. El epicentro de esa formación de la igualdad, en términos por lo menos distributivos, más allá de la igualdad civil, ¿no?, la igualdad de género, ¿no?, igualdad de origen, igualdad de raza, etnia, sino que también existe la igualdad distributiva, que es el mundo del empleo, ¿no? Entonces ahí es donde en general se generan las políticas que pueden afectar en mayor o menor medida condiciones de mayor igualdad de una población. Te interrumpo. Sí. Sé que vos tenés mucha experiencia también y trabajás mucho con investigadores y colegas tuyos en el exterior, en Europa sobre todo. La pregunta es, según tu perspectiva, ¿se iría hacia esa igualdad o la tendencia pensás que es una profundización de esta precariedad? ¿Cuáles son las líneas, las grandes líneas que se pueden trazar? Sí, mira, es justo lo que estaba pensando. En esos paradigmas, incluso uno decir, por el uso de las tecnologías, claro, de la inteligencia artificial, todo eso que nosotros vemos. Perfecto. ¿Cómo encaja eso? Bien. Incluso, por ejemplo, el trabajo, el home working. Sí, correcto. Igual, si uno lo compara en términos cuantitativos, ¿no?, a la hora de contar, ¿no?, las fichas del empleo, este formato de empleo bajo las plataformas, bajo aplicaciones, colaborativo, sigue siendo insignificante, ¿no? Lo que ha mutado principalmente son algunos procesos que tienen que ver con la robotización de los mecanismos de producción de bienes. La robotización en la producción de bienes sí efectivamente genera contracción del empleo. Bien. Por eso el sector industrial hoy es tan bajo en casi todos los países. Uno puede ir a Alemania y la sociedad alemana sigue siendo una sociedad de servicio más que industrial. Bien. ¿Por qué? Porque es ahí donde la robotización reemplaza el puesto. Bien. Pero en el sector de servicios lo que se ha producido ha sido una tecnificación no del puesto de trabajo, sino de las condiciones del empleo. ¿Bien? Y cuando tengo una computadora, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo incorporo la tecnología dentro de mis condiciones laborales? Una computadora, ¿se entiende? Yo tecnifico mis condiciones de empleo, ¿no? Es como este programa radial, ¿no? Es decir, pensemos este programa radial hace 20, 30 años atrás y hoy. Uno lo que tiene hoy es mayor tecnología. No solamente sale, ¿no?, al éter, sino que sale a la web. Y yo puedo escucharlo en una computadora, en una tablet, en mi teléfono. Y además lo puedo escuchar después. ¿No? ¿Se entiende? Es decir, entendamos esa lógica, pues
hace bastantes años se puso de moda la idea del fin del trabajo, Jeremy Rifkin, etcétera, Sí, ¿no? sí. Entonces el gran debate fue, bueno, ¿qué es realmente lo que ocurre? ¿Hay procesos de robotización? Sí, pero entendamos que hay dos cosas que ocurren en la vida de las personas. Uno es el puesto laboral y otra son las tareas. ¿Qué es lo que se tecnifica, robotiza principalmente? Son las tareas, no tanto el puesto. ¿Por qué? Porque el mundo nunca dejó de crear empleo. Las contracciones de empleo muchas veces tienen que ver con las políticas económicas, más que las condiciones de empleo. En un mundo además que puede generar múltiples empleos visibles a corto plazo, como son los empleos del cuidado. Bien, los Y empleos ahí- del cuidado están inexplorados en Latinoamérica. Sí, y ahí yo Bien. te hubiera introducido la idea de el trabajo de la mujer. El trabajo de la mujer, exacto. El trabajo de la mujer que además aparece, y es un fenómeno súper interesante el de la mujer, si querés. Sí, tenemos sí, minutos. sí, sí. Pero sigo con la idea. Mira, los europeos hablan de estos procesos de mayor igualdad o menor igualdad en las condiciones de empleo con dos términos, que ellos les llaman predistributivo y postdistributivo. Las condiciones predistributivas y postdistributivas. A ver, no quiero marear al oyente tampoco. Predistributivas son las condiciones propias cuando a mí me contratan. ¿Bien? ¿Cuáles? Cuando a mí me contratan y me dicen, bueno, usted va a cobrar cada 30 días este monto, que puede ser reajustado en el caso argentino por vía paritarias, que va a tener jubilación, obra social, aguinaldo, o no va a tener nada, ¿no? ¿Se entiende? Esas son las condiciones predistributivas. Su contrato va a durar 1 año, o va a durar 5, o va a ser indeterminado. ¿Bien? Usted tiene que ir a tal lugar a presentarse y trabajar 8 horas, ¿no? O 6, o 7. O 16. 16 sería lo peor, pero esas son las condiciones predistributivas. ¿Bien? Vemos, ahí es donde el primer mecanismo igualador, en las condiciones predistributivas. Si yo te doy condiciones predistributivas, donde además el trabajador debe garantizar competitividad, ¿se entiende? Es un tema que el cual el mundo de trabajadoras y trabajadores no puede escapar, que es ser productivo, para generarle competitividad a la empresa. La mayor competitividad en términos de unidad económica puede redistribuir mejor. Esa mejor redistribución siempre va a tener el amparaje estatal, ¿bien? Que es la que les pone condiciones de redistribución. Puede poner condiciones de redistribución mayores o menores, depende del gobierno. Ahí se notan los colores de los gobiernos. Claro. Bueno, ante esa situación específica, ese tipo de condiciones predistributivas es la que me genera el primer inicio de camino sobre la igualdad. ¿Bien? Cuando eso falla, ¿bien? ¿Por qué? Porque veo que tengo mayores contratos flexibles, menores ingresos, contratos precarios, informalidad. Ahí entra el mundo de los podistributivos. ¿Se entiende? Es decir, Sí, sí, sí. por ejemplo, los países escandinavos son mucho más igualitarios en lo predistributivo que en los podistributivos. ¿Y lo postdistributivo qué sería? Transferencias de ingresos, bonos, ¿bien? Como no te alcanza, te pago un bono, subsidios, ¿bien? Subsidio luz, subsidio gas, subsidio alquileres, ¿bien? Sí. Una serie de mecanismos que ayuden a determinados grupos sociales. Otros países, como el caso chileno, por ejemplo, es si ganás menos de $150, tenés la universidad gratuita. Pero si ganás $151, ya no. ¿Se entiende? Es decir, voy generando mecanismos postdistributivos. Los países más liberales, esto es lo curioso, los países más liberales, donde acentúan su intervención es en lo postdistributivo, que dejan que el mercado resuelva, regule, y si no regula en óptimas condiciones aparecen los elementos, ¿no? Postdistributivos. Las sociedades más igualitarias, el punto central está en lo predistributivo, que las condiciones previas para que los individuos en esas condiciones de mercado, ¿no? Donde transan, donde desde una perspectiva weberiana, te lo digo como sociólogo, sí. ¿no? Desde una perspectiva weberiana, es el mercado el que va a generarme, ¿no? El óptimo en sí. Términos de ingresos o en términos de condiciones, con la fuerte impronta estatal, ¿no? O la fuerte impronta gubernamental, ya sea por presencia o por ausencia. ¿Se entiende? Ese es el debate. Ahora, ese color de debate lo dan los partidos de derecha o de izquierda. Lo que se ve en los fenómenos europeos, por ejemplo, y también se empieza a vivir con mucha fuerza, por lo menos alrededor de Argentina, ¿no? Es el surgimiento de grupos neoliberales de ultraderecha. ¿Bien?
Pero son esas dos condiciones muy distintas a la ultraderecha que uno conocía anteriormente. Totalmente, sí, ¿no? sí, sí. Que incluso era estatista. Sí, esa sí. ahora es una ultraderecha neoliberal y profundamente conservadora, restauradora, te diría, ¿no? Coincidimos. Cuando uno lee lo que dice Le Pen o lo que dice Abascal en España, va a encontrar que tiene un discurso profundamente conservador. Bien. Pero en su concepto liberal, la puesta en escena está más marcada en esas condiciones posdistributivas, con los propios lineamientos de un pensamiento más de ultraderecha, ¿no? En el sentido de que esas condiciones posdistributivas generan déficit. Yo mi déficit solo lo debo gastar con los nacionales, por eso el discurso xenófobo. Claro. ¿Bien? Sí, sí. ¿Está? Solo el discurso xenófobo. Nosotros hemos tenido que abrir la migración porque entramos en la transición demográfica en el cual no generamos mayor población y tuvimos que traer población de nuestras excolonias o Sí. de los países bajo nuestra órbita. Entonces, también está ese concepto premoderno, de decir, bueno, mujer a la casa, mujer a tener hijos. Porque si no nos vamos a llenar de gente indeseable, que tiene otras culturas. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, ese discurso pega con mucha fuerza. Y lo curioso es que ante... Incluso hay como una instalación de un nuevo paradigma, ¿no? Uh-huh. O una reinstalación de ese viejo paradigma. Sí, sí, y con mucha y furioso, además, ¿no? Y además es un discurso furioso. Uno de los responsables principalmente es el agotamiento de cierto discurso social cristiano, ¿no? Que hoy en día, si uno lo compara, es el progresismo, ¿no? Comparado con el resurgimiento de los grupos de ultraderecha, también latinoamericanos, también latinoamericanos. Sí. Luego el desfasaje de la socialdemocracia y su cambio profundo de su conceptualización sobre el Estado, que ha sido un retroceso en términos de derechos de toda la población. Solo hay que mirar lo que significan las socialdemocracias latinoamericanas, ¿no? Miren lo que es el Partido Socialista chileno, Sí. la socialdemocracia brasileña, ¿no? Agotada en términos de propuestas sociopolíticas. Y lo que aparece son expresiones de defensa estatal que lo que buscan es cómo visualizar estos procesos, ¿no? de mayor protección, de mayor seguridad laboral en contextos de poco crecimiento o de crisis o de déficit fiscal, ¿no? Déficit fiscal que muchas veces se genera porque tengo condiciones previas, ¿se entiende? Condiciones previas, predistributivas, que han sido tan malas que tengo que intervenir en las condiciones postdistributivas, ¿no? Claro. En una sociedad además que comienza a generar mecanismos sistémicos de desprotección, por lo cual la intervención estatal, un componente no menor de esa intervención estatal es la seguridad, ¿no? Fuerzas armadas, gendarmería, policías, etcétera, ¿no? Que debe controlar esos mecanismos de expresión, o uno de los principales mecanismos de expresión de la desigualdad, que es la pobreza o la ausencia de consumo, ¿no? No sé si es oportuna la pregunta, Eduardo. Si tuviéramos que comparar década del 70 con década de los 20 actuales. Los 20 actuales. ¿Cuál sería tu apreciación? Es decir, hemos avanzado, hemos progresado, es decir, sabemos que en cierto, sí, también hay un cambio de paradigma tecnológico, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, más allá de la apreciación personal que vos, yo, todos tenemos, desde las ciencias sociales, ¿qué se ve en términos comparativos? ¿Era mejor aquel modelo de distribución y de acceso a los bienes, ese concepto de igualdad social? Correcto. Algo que estaba por alcanzarse, pero creo que había en aquella época más perspectiva, más esperanza de que eso se pudiera alcanzar. No sé si hoy podemos compartir esa perspectiva. Sí, yo, a ver, ahí no tengo una posición clara, más bien interrogantes y preguntas, ¿no? Yo considero en términos de derechos que estamos mucho mejor ahora que en la década del 70, ¿no? No me refiero a Argentina solamente, claro, por en eso. general. Sí, si yo miro, a ver, si tengo una mirada eurocéntrica, puedo decir que probablemente Europa se ha deteriorado, ¿no? Se ha precarizado de los 70 acá, ha sido
un proceso de caída, de integración societal continua, ¿no? Desde incluso los países más desarrollados europeos, ¿no? Incluso Escandinavia, me refiero, ¿no? Y esto por información, por buena fuente, por trabajar con colegas finlandeses, suecos, ¿no? Pero América Latina es al revés, ¿no? Es decir, pensemos los 70, ¿no? Procesos autoritarios, dictaduras, genocidios, ¿no? Construcción sociomilitar, digamos, de aniquilamiento de un grupo social, y los niveles de protección eran mucho menores, ¿no? Los pocos datos que hay, primero se crean mitos además, ¿no? Se crean mitos de la Argentina con niveles de desigualdad muy bajos en la década del 70, y el único dato que había de las encuestas de hogares de la EPH 73-74 de la Ciudad de Buenos Aires y parte de los cordones, no todos los cordones del conurbano. ¿Se entiende? No había información del resto del país. Si no era algo que se midiera. No, es más, si hoy me dicen la Ciudad de Buenos Aires y no te da tan lejos de lo que era Buenos Aires del año 73-74. Son las curiosidades de los mitos que se construyen, ¿no? Tenés varios datos. Tenés más gente educada hoy que antes, ¿no? Tenés mucho más jóvenes insertos en el mundo de la educación superior que en la década del 70. Vos pensás que en la década del 70 era el 5% de los jóvenes, lo que se llama la tasa neta de asistencia de educación superior, que va de 20 a 25 años, era alrededor del 5%, hoy es el 40% en Argentina. 40%, ¿se entiende? O sea, son contextos muy, muy disímiles, ¿no? La esperanza de vida también, ¿no? Hay un aumento de la esperanza de vida de la población del 70 a la fecha de casi 15 años, 18 años, ¿no? Y en ese sentido yo soy bastante crítico a esa idea, ¿no? De si los 70 estaban mejor. No, yo creo que no, ¿no? Yo creo que al contrario, digo particularmente América Latina, ¿no? Y especialmente Argentina. Argentina construyó, pensemos esto, Argentina construye hace 7, 8 años atrás, ayer en términos de historia, asignación universal a quien no tiene ingresos. Antes no había nada. Sí, totalmente. Las jubilaciones, Argentina es el país que tenía más jubilaciones. Sí. Hasta el 2008-9, ¿no? Tenía el 66% de la población bajo el sistema jubilatorio, en toda América Latina, ¿no? Hoy Argentina está en el 98, 99, producto de la moratoria y el plan universal. Pero muchos países de América Latina llegaron a ese promedio, ¿no? ¿Se entiende? Decir, sí. Muchos mecanismos que han mejorado las condiciones de vida en sociedades muy desiguales, ¿tá? Vamos a hacer una pausa. Y vamos a compartir un tema musical que nos va a alegrar. Happy. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you
Voces y contexto. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa lleno de incomodidades políticas. Voces y contexto. En Caput. Quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. Pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha para ustedes, por ustedes. Gracias. Esas cosas. Nora Lafón. Entre lo público y lo privado. El programa de Nora Lafón. Los jueves a las 15. Entre lo público y lo privado. El programa de Nora Lafón. Entre lo público y lo privado. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Laura a las 11. El programa de Laura Donofrio. Laura a las 11. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Caput. Género fluido. El devenir de la actualidad con perspectiva LGBTI. Género fluido. Los jueves a las 19 en Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Voces y contexto. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Los jueves a las 10 de la mañana para girar juntos en Caput. Voces y contexto. Aquí estamos. Seguimos con nuestro amigo Eduardo Chávez Molina, que yo no... Bueno, empezamos directamente la charla, pero además de ser investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, también es doctor en Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias Sociales, máster en Política, y actualmente, hace poquitos días, fuiste designado en Mar del Plata en... Director de la carrera Sociología de Mar del Plata, de la Facultad de Humanidades. Muy bien, así que ahí lo vamos a tener... Un nuevo desafío. Un nuevo desafío y lo vamos a tener yendo y viniendo seguramente al amigo Eduardo. Queremos continuar nuestro programa antes de... porque el tiempo pasó volando, ¿no? No queremos dejar de hablar de algo que es interesante e importante dentro de esta descripción y este análisis que estás haciendo acerca de la economía feminista. Bien. Más que de economía feminista, que hay muchas investigadoras que trabajan específicamente ese tema, como Mercedes Alessandro, o una metodóloga catalana, Núria Vergés Bosch, ¿no? Más que nada pensar la idea de lo que implica pensar a la mujer en las condiciones laborales hoy en día, ¿no? Creo que eso es importante porque ha generado mutaciones de los comportamientos laborales no menores, ¿no? Por un lado, yo te mencioné la cantidad de personas que realiza estudios en la educación superior, ¿no? Educación superior entendamos como universidades o terciarios. Terciarios, sí. En términos de resultados laborales, hasta el día de hoy, esto no quiere decir que mañana sea así, pero hasta el día de hoy responden casi de la misma manera. No hay gran diferencia entre estudios terciarios y estudios universitarios, ¿no?
lo que uno observa, por un lado, es la fuerte presencia femenina, ¿no? Sí. Hay más mujeres que varones, pero Sí. muchísimas más mujeres que Sí. varones. Por cada 100 varones hay 155 mujeres, ¿no? Para que tengan una idea, en educación superior. De cada 100 mujeres que egresan, solo egresan 55 varones, ¿no? Además, las mujeres estudian más, son más educadas, ¿bien? Y son más aplicadas, terminan a tiempo, ¿no? Hacen subir todos los estándares. Vamos a besarte y abrazarte profunda y profusamente, Eduardo Chávez Molina. Bueno, ese es el primer tema. El segundo tema tiene que ver con... Y esto no se dice lo suficiente, o Sí, no se escucha lo suficiente. Está. Uno lo encuentra, Bueno. por ejemplo, en los informes. Ustedes pueden entrar a las páginas del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIM, y la Secretaría de Políticas Universitarias, el SPU, y van a encontrar los anuales, y ahí tenés todos estos datos. O sea, no estoy inventando nada, está de ahí. Bueno, esto obviamente repercute sobre el mundo del trabajo. El mundo del trabajo donde hay mayor cantidad de mujeres desocupadas que varones. ¿Por qué? Porque hay algunas actividades que son más extensivas en la forma de contratar empleo. Por ejemplo, la construcción. ¿Bien? Al ser la construcción tan extensiva, puede captar en mayor medida. Sí, se entiende. Y es una actividad, hoy sigue siendo una actividad masculinizada. En Argentina, sí. En todo el mundo en general, ¿no? Cuando uno va, hace poco haciendo una investigación para la OIT en Panamá, en Latinoamérica, Panamá, México, Colombia, sigue siendo una actividad profundamente masculinizada, ¿no? A pesar de la tecnificación. Sí. ¿Tá? A pesar de la tecnificación. Y el empleo femenino se expresa a través del empleo doméstico, pero tiene límites, ¿no? El empleo doméstico es el segunda mayor actividad que realizan las mujeres en el mundo laboral. La primera es el mundo del comercio, el retail que le llaman en algunos países, o el retail minorista, la venta minorista, las mujeres que atienden en venta de ropa, venta de calzado, ¿no? Etcétera. Esa es la mayor actividad. Bien, no es la clase obrera trabajadora, sino las trabajadoras del sector comercio. Y luego el empleo doméstico. O sea, las mujeres, por un lado, son las que más tienen tasa de desocupación. Eso se debe también a la búsqueda de las mujeres profesionales o las mujeres que tienen mayor nivel educativo, presionan por otras condiciones laborales que el mercado no genera esas condiciones. Hay cambio generacional del tipo de distribución de ingresos, creo que eso es importante tomar en cuenta. Si las mujeres tienen, vamos a suponer que terminan los 25 años, ¿no? De 25 a 35 años, los niveles de distribución de ingresos entre varones y mujeres es casi similar. ¿Bien? A tareas profesionales. A tareas profesionales es casi similar. Comienza a dispararse en el segmento siguiente, que va de 36 a 45. Ahí los varones ganan más que las mujeres. Pero de 46 para arriba, sí efectivamente se dan las condiciones patriarcales de distribución de ingresos, donde los varones tienen 30-40% más de ingresos que las mujeres. Entonces las preguntas pueden ser varias. Una es, ¿son las condiciones generacionales? ¿Es la condición etaria y el ciclo de vida vinculado a la mujer que la retrae de las condiciones laborales? ¿O es este nuevo contexto de mayor demanda de derechos femenina que empieza, por lo menos en las generaciones más jóvenes, a licuar, ¿no? esa brecha distributiva? Cuando uno, ese es el tema de desigualdad, ¿no? Es decir, después uno, en el tema de desigualdad, encuentra los techos de cristal. ¿Dónde está el techo de cristal? Principalmente en las clases altas. Las clases altas son profundamente masculinas. ¿Bien? Cuando uno usa un indicador que se llama dominancia por sexo del hogar. ¿Quién domina el sexo en términos de principal nivel educativo y principal ingreso? ¿No? En general, las clases más o menos parecido. En los sectores populares, me estoy refiriendo a sectores populares, a cuentas propias de baja calificación, empleos de servicio de menos de 5 ocupados, empleos de industriales de menos de 5 ocupados. En esos segmentos es probable encontrar más mujeres que varones. Pero en el segmento clase 1, que se le llaman los grandes procesos de organización de clases ocupacionales, uno encuentra la diferencia de 75% varones ante 25% mujeres. Ahí uno encuentra el fuerte nicho de peso masculino. Pasando al tema movilidad, ahí es donde aparece la impronta femenina y su mayor profesionalización. Uno observa que en general el 60% de la población cambia de posición social en relación a sus padres, padre, madre o quien haya estado a cargo de su juventud, hasta su juventud, ¿no? El 60% modifica
su posición social. De ese 60% que modifica su posición social, el 35% lo hace en forma ascendente y el 25% en forma descendente. ¿Bien? Cuando uno mira género, ¿no? Quiere mirar, bueno, pero ¿quién asciende más velozmente? ¿O quién asciende más? Y uno va a encontrar que las mujeres ascienden más que los varones. Sobre todo por estos contextos de mayor nivel educativo, de mayor profesionalización de las mujeres, de mayor inserción de las mujeres en tareas calificadas. Y esto es un proceso que se inicia, claro, ¿no? O sea, ¿qué pasará de acá a 10, 20 años? Es muy probable que la mujer cada vez vaya teniendo mayores niveles de tareas calificadas, de mejores ingresos y de a poco ir licuando los contrastes. ¿Qué significan los contrastes? Que son, nosotros tenemos una paradoja que es muy latinoamericana y eso sí nos diferencia con Europa, que nuestros segmentos que están jerárquicamente peor posicionados en la estructura social tienen muy pocos beneficios, muy pocos ingresos. Bien, los niveles de protección societal son amplios pero escasos. Sí. Bien, yo les doy a todos, para el oyente lo entienda, yo a todos les doy asignación universal, pero la plata no les alcanza. Claro. Bien, yo les doy la pensión universal, pero la plata no les alcanza. ¿Se entiende? Ahí entonces uno tiene que... Es un gran debate también dentro de la ciencia política y dentro de los hacedores de diseño de política. Es decir, yo genero políticas amplias, pero tienen que servir, porque si no el costo de generar tantas políticas amplias que no sirvan, limitan. Escuché un timbre. Casi, no, pero no es ese, ese es el timbre. Okay. Eduardo, y bueno, es realmente para reflexionar y seguir mirando con lupa atenta, ¿no? Todos estos procesos. Y en el último rato que nos queda del programa, que lamentablemente es poquito y los temas son súper interesantes, ¿cuál ves vos que es el panorama en América Latina con este Chile querido, con Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, sí, Venezuela, mira, Uruguay? Hay como condiciones estructurales, ¿no? Condiciones estructurales que tienen que ver con países incorporados al sistema mundial en términos económicos que ya le dan ciertas características especiales, el enclave minero chileno, el sector agroexportador argentino, brasileño, uruguayo, le dan ciertas particularidades. El formato de su propio capitalismo, un segmento integrado y un segmento no integrado, sí, el viejo concepto de Prebisch, ¿no? Que ya alguna vez ya te lo mencioné, sí, y Aníbal Pinto, que es la heterogeneidad estructural. Esas son las condiciones estructurales. O sea, este es el piso en el cual se mueve la estructura social latinoamericana y sus condiciones de las políticas activas, proactivas, lo que yo decía antes, las predistributivas y las podistributivas. El panorama en general tiene que ver mucho con, y ahí ya es el mundo de la política en realidad, claro, ¿no? De cómo se dirimen esos conflictos, porque todos están atados a conflictos, a tensiones, grupos sociales que piden una cosa y otros que demandan otra. Entonces está atado a la idea del conflicto, de cómo se dirimen esos conflictos. El caso chileno y el caso colombiano, que son demandas societales, es la política la que lo debe resolver. Sobre una demanda tan continua, activa como el caso chileno, la preocupación es quién genera las condiciones de transformación. Argentina las vivió por esas casualidades de la historia, ¿no? Que fue el kirchnerismo una expresión de la modificación de esas condiciones que llevaron a una crisis orgánica del capital. Sí. Pero en el caso chileno es difícil observar quién capitaliza esas condiciones, donde una sociedad que no vota, una sociedad que no participa, sí, y la forma que lo hace... Sí, que es la charla que tuvimos con Vicente Espinosa, ¿no? Claro. Es decir, ¿quién es el interlocutor? Exacto. Si no hay interlocutor, no nos sorprenda que las elecciones de mayo, que son de municipales, creo, que los gane la derecha, no, sería una sorpresa. Si no se genera... Claro. Y para eso hay que tener bondad individual y bondad colectiva, de quien conduce, ¿no? Sí. La arrogancia individual puede llevar a la atomización que no genere salidas. El caso colombiano no lo conozco tanto, es una expresión ahora que aparece, porque está ligado también con las expresiones armadas previas, sí, los conflictos societales. ¿Y Bolivia? Y Bolivia es un proceso de restauración conservadora, claramente, ¿no? Y aplicado en los fenómenos más básicos de la vida societal, ¿no? Que es perseguir a los hijos e hijas de los dirigentes. Sí.
¿no? Aplicarles casi leyes medievales, Sí, ¿no? sí, de sí, sí. aplicación. ¿Quién se cree? A ver, una persona se toca la mano al corazón, ¿no? y un par de dedos en su cabeza y se pregunta, ¿se puede acusar a Evo Morales de terrorismo? ¿Se entiende? Es decir, son condiciones medievales. Sí, o sea, sí. ¿qué es lo que queda? Y ¿Qué es lo que pretenden? El cadalso, ¿no? Sí. El ajusticiamiento a garrote vil, como hacía Franco en la década del 60 y 70, a los líderes populares latinoamericanos, ¿no? El lawfare funciona de una manera extraordinaria, Sí. ¿no? Sí, con un mecanismo entonces, muy perfeccionado, ¿no? Mi panorama es que en última instancia la complejidad de las derrotas económicas conlleve a procesos de transformación, ¿no? Que es lo que ocurrió con el macrismo, ¿no? El macrismo, su gran derrota fue una derrota económica, ¿no? Empeoró las condiciones societales de la sociedad argentina en 4 años. Eso lo llevó a una derrota política. ¿Se entiende? Es decir, Sí. bueno, esas condiciones pueden aparecer también en el resto de los países, pero es la trama política lo que está en juego ahí, ¿no? ¿Cómo se resuelve? A mí ya se me escapan mis pocos saberes. ¿no? Sí, claro. Sí, excede realmente, creo que el análisis social, ¿no? Desde las ciencias sociales lo excede porque hay montones de factores que están interrelacionados. Así que bueno, Eduardo, seguiremos trabajando. ¿Cuál es tu próxima investigación, tu próximo proyecto? Buena pregunta. Mira, nosotros estamos trabajando ahora con un tema que nos apareció a partir de un congreso, lo digo rápidamente, que tiene que ver con algo que nosotros nunca nos pusimos a mirar, que tiene que ver cómo cambian las condiciones del mundo de los trabajadores cuando los empresarios cambian sus lógicas comerciales. ¿Bien? O en el mundo del business le llaman modelos de negocios. Entonces, cuando cambian los modelos de negocios, ¿cómo impacta? Bien, entonces nosotros estamos estudiando no solo el mundo de las plataformas, sino que los procesos también de... Cuando hablas de modelo de negocio. Ejemplo, franquicias, es un modelo de negocios. Sí. Bien. Entonces, ¿cómo impacta en el mundo del trabajo? Pero cambia primero el modelo de negocio, porque el empresario, ¿qué quiere hacer? Se quiere proteger también. Claro. Quiere proteger su capital, quiere proteger su presente, quiere garantizar su futuro y su competitividad. Ya no le sirve poner el café González Prado, por poner un nombre, sino que prefiere pagar a las marcas, claro, ¿no? que uno anda por las calles, ¿no? Sí. Y eso le garantiza por lo menos 2 años de estabilidad, lo va a mermar en sus ingresos, pero le va a generar una actividad que lo va a hacer sobrevivir por lo menos 2 años, ¿no? Claro. Entonces esos modelos de negocios impactan sobre la sociedad argentina, porque todas las franquicias en este país, la inmensa mayoría son franquicias internacionales. Claro. Y las franquicias internacionales pagan regalías. Es decir, cuando yo me tomo un cafecito, ya lo dije antes, en un programa anterior, cuando me tomo un cafecito en las cadenas estas que ustedes conocen, estoy pagando también a San Francisco USA parte de mi cafecito, ¿no? Sí. Una transacción que antes era de origen local, que me la servía el gallego, ¿no? O el hijo o el nieto del gallego en algún bar de la ciudad de Buenos Aires o del resto del país. Bueno, es súper interesante el panorama porque hay muchas cosas nuevas, hay muchas cosas para mirar con gran atención y también con preocupación y también con una mirada hacia el futuro, porque no esperanzadora en nuestros propios pueblos, ¿no? Uh-huh. Sí, y eso esperamos por lo menos el caso argentino, que yo creo que en las últimas décadas se ha transformado en una especie de faro, ¿no? En diferentes cosas. Bueno, el tema de la ola verde ha sido sorprendente, y el fracaso del gobierno anterior también ha sido observado, por lo menos en muchos países europeos incluso, ¿no? No solamente de América Latina, ¿no? Bueno, que sirva para poner las barbas en remojo a quienes deban hacerlo. Bueno, Eduardo, tenemos un mensaje de Gabriela que te agradece mucho tu presencia aquí, que le resulta sumamente interesante, es una oyente asidua al programa, y te agradecemos mucho y te auguramos un capítulo muy exitoso en Mar del Plata. Bueno, gracias. Y en el Gino Germani, que seguís. Sí. Bueno, gracias. Y mandale saludos también a tus colaboradores, en especial a Miguel Unzué. A Martín Unzué. A Martín. El director, sí.
Claro. Que la otra vez estuvo él con vos. Bueno, llegamos al final del programa. Le agradecemos mucho al sociólogo Eduardo Chávez Molina, que él es binacional, ¿no es cierto? No sé si ustedes sienten un poquito el acento, el querido acento chileno. Y le agradecemos a Victoria Rítmica y nos despedimos. Que tengamos una buena Navidad, Eduardo. Bueno, exactamente. Feliz Navidad, Año Nuevo, sin presos políticos. Sin presos políticos. Y que se apuren, porque Navidad ya es. Gracias, Vicky. Gracias, que tengamos una buena semana. Voces y contexto. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Voces y contexto. Llega a su fin por hoy. Hasta la próxima semana.